Entonces sigamos adelante, sí. Buenas tardes a todos. Inicialmente, quiero felicitar a Josier Vilar, Rodrigo Vilar y todo el equipo FIS 2021 por este evento que ya es todo un éxito y que ha aportado mucho a nuestras discusiones y sobre todo en lo que se refiere a la innovación en el área de la salud. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de iniciar la discusión sobre un tema muy relevante y que es aún más importante por cuenta de lo que han vivido las organizaciones en los últimos 2 años, un periodo de muchas dificultades y muchos desafíos y también a la vez de muchas oportunidades para que las organizaciones pudieran aprovechar la crisis que ha vivido la humanidad para reinventarse y buscar nuevos caminos para poder gestionar sus industrias de la mejor manera posible. Nosotros tenemos ahí 3 experiencias importantes y relevantes de sectores diferentes que sin ninguna duda podrán contribuir mucho a este tema. Y quisiera entonces llamar a Andrea Mota para que exponga un poco su experiencia, su experiencia en Coca-Cola como ejecutiva sobre lo que es de más relevante que ella entiende que fue más relevante para su experiencia y lo que queda como experiencia con ocasión de esta gestión y este tiempo de crisis. Le paso la palabra entonces a Andrea. Por favor, Andrea, muchas gracias. Enrique, yo quisiera empezar agradeciendo la invitación. Es un gusto y un honor participar en este panel. Seguramente voy a aprender mucho. Y bueno, me parece muy interesante la composición de este panel porque, como dijo Enrique, va a traer perspectivas diferentes de sectores diferentes y seguramente experiencias complementarias. Yo traigo la perspectiva de una gran empresa multinacional que, como todos, se fue tomada de sorpresa por esta crisis, la mayor que ya hemos vivido. Y quisiera empezar recordando que ya son casi 2 años de pandemia, pero al inicio era algo en China, no sabíamos muy bien eh, cómo las cosas evolucionarían y el hecho de que una organización como Coca-Cola y otras empresas internacionales es el hecho de poder actuar de manera multicontinental en muchos países, a diferencia del gobierno que mira a otro país, una organización privada como una empresa multinacional, mira sin fronteras. Empezamos a recibir muchas noticias de China, lo que estaba sucediendo y muchas dudas. Al inicio no teníamos ninguna información, pero yo quisiera resaltar que nosotros de pronto sentimos que había algo diferente, que había que planificar. Esta es una gran característica que las empresas pueden aportar a este ecosistema. Y empezamos a tener mucho contacto con el equipo que estaba en China al frente viviendo esto y nosotros tomamos algunos aprendizajes para poder vivir esta crisis que estaba empezando y que no teníamos idea de dónde llegaría. Serían algunos meses y aquí estamos hoy. Y a partir de eso establecimos una actuación y definimos que necesitábamos una nueva actuación. Y tuvo 2 fases. En la primera se enfocó mucho a ayudar a las personas a entender
los cuidados, la prevención, evitar en un primer momento. Nuestra primera actuación fue muy enfocada en eso, la fase 2, como la denominamos. Fue una fase en que vimos que esto duraría más de lo que imaginaríamos y fue una fase en que empezamos a tener más apoyo para la comunidad, sobre todo para los vulnerables y al sistema público de salud con diversas iniciativas. Y ahí vino la fase 3, que fue y vino entre la fase 2 y 3, porque la fase 3, en ella empezamos a ver que había un impacto económico también y teníamos que ayudar a los más favorables, pequeños. Entonces, otras cosas también y seguir con el apoyo a la vacunación y también el rol que podría tener la Coca-Cola en la recuperación de la economía. Estas fueron las tres fases de cómo vimos la pandemia y nuestro papel. La primera fase fue muy amplificada de la comunicación y desde el inicio, marzo, abril, mayo, quisiera recordar a todos aquí que lo que hicimos, lo primero, cancelamos, salimos del aire como empresa. Y les traigo una información. La marca Coca-Cola es una marca que queda en el aire, que transporta el mensaje publicitario las 52 semanas del año. Somos una marca muy dependiente de esto, masiva. Y en aquel momento la decisión de salir del aire fue difícil. Una marca como Coca-Cola, pero lo que estaba detrás de ella tenía tanta duda, era un momento de tanto dolor y miedo y tanta incertidumbre que pensamos, bueno, no hay mensaje posible que una marca como Coca-Cola o ninguna marca puedan llevar. Lo que es necesario ahora es actuar y estuvimos casi 2 meses sin vincular a marca Coca-Cola. La preocupación no era poner el anuncio en la televisión y ver, sino ver cómo podíamos ayudar. Y voy a hablar del aprendizaje. Salimos del aire, utilizamos el recurso que se pondría en esta campaña para trabajar el soporte que era necesario, sobre todo a las personas. Nosotros hemos puesto nuestra fuerza de logística, de inteligencia, para ayudar en eso. Entonces, grandes aprendizajes que yo quisiera resaltar que nosotros hemos tenido a lo largo de esta gran crisis. Primero, son 5 grandes aprendizajes. Después voy a hablar de 3 que no son solo de la crisis y que vinieron para quedarse. El primer gran aprendizaje es la escucha activa antes de salir ayudando, etcétera. Si será alcohol, gel o gel de alcohol. Vamos a escuchar la necesidad de los gobiernos, conversaciones con el Ministerio de Salud, con los profesionales de salud. Es un evento para eso que tenemos con las comunidades para entender cuál podría ser la ayuda de una empresa como Coca-Cola. La escucha activa es el primer aprendizaje antes de hacer, antes de creer que sabemos lo que el otro necesita, es escuchar para actuar de manera más efectiva. Segundo aprendizaje, planificación es fundamental. Nosotros hemos aprendido desde el inicio, primero por China, después por Italia, que aprendimos de ellos que la planificación es fundamental y tener un plan activo durante todo este periodo. No, nosotros nos enteramos por el equipo de China que esta pandemia tendría ciclos. Nuestra primera acción fue en cuanto a la comunicación, hablar de las medidas de prevención y sabíamos que más adelante tendríamos que volver a este tema porque las personas no se olvidan y entonces un plan activo y flexible durante el periodo, todo el periodo y flexible durante estas etapas, durante la crisis en donde tendríamos miedo, incertidumbres, necesitábamos un enfoque por parte del sistema de salud, después en la vacuna, fue un aprendizaje muy importante. Lo tercero se refiere a hábitos que se construye con tiempo, por ejemplo, en cuanto a la comunicación de las acciones, los cuidados, la prevención. Nosotros sabíamos que no era solo una acción, nosotros hicimos algunas inserciones. Entonces, además de juntos con algunos organismos de campaña de gobierno y otras acciones, hemos pegado carteles, utilizamos la parte posterior de los camiones y las etiquetas de las botellas para enviar o vehicular los mensajes
del Ministerio de Salud y que cualquiera pudiera entender con las medidas de prevención. Es decir, el hábito se construye con el tiempo. No fue una ola, fue una campaña. Tuvimos que hacerlo algunas veces. Algunas personas tienen dudas todavía. Este es el tercer aprendizaje. El cuarto habla mucho de utilizar lo que ya se tiene. Muchos activos ya existen, entonces el aprendizaje no es yo tengo que inventar la rueda, hay muchas personas buenas haciendo, quizás el rol de una gran organización como la Coca-Cola es apalancar lo que ya se está haciendo, dar visibilidad, hacer un Medfund. Es decir, no tenemos este orgullo de querer crear algo exclusivo. Nosotros colaboramos y por eso entramos en todas las grandes campañas, movilizaciones, el movimiento de la vacuna por Brasil. Quisimos participar y esto me lleva al quinto aprendizaje, que es el pensamiento en red. Este fue quizás uno de los más importantes y más que nunca hemos aprendido a pensar en red de forma colaborativa y entender sobre multiplicar las fuerzas. Y hablo en nombre del sistema Coca-Cola, no es solo la Coca-Cola Company, tenemos en Brasil 9 grupos de embotelladores, llegamos a varios lugares de cómo utilizar esta fuerza del sistema y otros aliados y otras organizaciones hacer esta red para que de hecho podamos apalancar el impacto. Estos fueron los 5 grandes aprendizajes que nosotros tuvimos en todo este momento de dolor y que pudimos capturar en este periodo. Y yo diría que quiero terminar mi charla diciendo que después de pasar el periodo más agudo estamos viviendo una pandemia, pero preguntamos, ¿qué queda de todo esto? Claro, decimos, el digital, tenemos que reinventarnos, yo estoy trabajando en mi casa, no volvimos, Coca-Cola es muy cuidadosa en cuanto a eso, la prueba va a comenzar ahora solo a fines de diciembre, pero quisiera, o de noviembre, pero yo quiero resaltar 3 grandes cambios en el pensamiento de todos que vivimos esto para Coca-Cola. Más que nunca, y estábamos en este proceso, nosotros dejamos de ser una empresa enfocada solo en el negocio, que es el business centric. Claro, la empresa tiene que generar ganancia, pero es posible que se genere ganancia cuando se mira a las personas. Es un cambio de poner a las personas en el centro, pensar en las personas, porque sin las personas, ya sean empleados, aliados, consumidores, stakeholders, nosotros tenemos que mirar a las personas y esto quedó independiente de cualquier pandemia, tener una visión enfocada en las personas cada vez más. El segundo legado, si puedo denominarlo así, es lo de la red. Como empresa hoy dentro de Coca-Cola, nosotros tenemos un modelo que denominamos networking. Dejamos de ser una empresa que opera por silos, por departamentos, para ser una empresa que opera con red o por red en enero de este año. Muy complejo, no es fácil, mucho dolor porque tenemos que revisar modelos de trabajos, de política, de poder, de relaciones dentro de la empresa, pero yo digo que hoy, después de casi un año, es increíble el poder que tiene las personas trabajando en red y de hecho dejando de mirar solo su parte. Esto vino para quedarse. Y por fin, para terminar mi participación, y yo como directora de sostenibilidad estoy muy feliz porque salimos de un modelo en que mirábamos mucho las acciones específicas que puede hacer Coca-Cola para impactar la sociedad. Esto es importante, pero no queremos pensar solo en esto. Queremos ver ahora cómo yo hago que estas acciones, que este impacto social sea la agenda de negocios y no un departamento aislado, no solo para poner en el informe de sostenibilidad de impacto social. Tiene que estar vinculado al negocio. Estamos cuidando esta agenda con la misma importancia y disciplina, mirando las mediciones, las métricas y participando en todas las reuniones de resultado, porque esto es negocio. Si nosotros no podemos mirar el impacto social y el legado que la operación de una empresa deja al país y la sociedad, este es mi negocio. Entonces, la agenda de sostenibilidad, impacto social y el ESG ambiental, social, famoso, es un tema muy crítico para nuestro negocio. Yo pienso que son los 3 aprendizajes que vinieron para quedarse y así yo entonces le devuelvo la palabra. Muchas gracias, Andrea, muy interesante ver su charla y esto ya nos da muchas oportunidades de profundizarnos en algunos de estos temas, sobre todo en estas 3 lecciones últimas que trae realmente
nuevas directrices, si no son nuevas, por lo menos son directrices que en este nuevo tiempo tendrían que ser muy bien observadas y cuidadas. Yo paso ahora la palabra a Mohamed Pahini, que es superintendente ejecutivo del Hospital Moinhos de Ventos de Porto Alegre y que tiene una formación personal y profesional muy amplia, muy ecléctica, ¿no es así, Mohamed? En otras industrias incluso, y seguramente trajo esto a su vida como principal ejecutivo hoy de un hospital que es uno de los principales de nuestro país en este momento. Por favor, Mohamed. Muchas gracias, Enrique. Para mí es un honor estar aquí con usted. Sí, Moinhos, junto con Mater Dei, es uno de los principales referentes nacionales en calidad médico asistencial. Para mí es un motivo de orgullo estar aquí con Andrea, con Paulo, con usted, compartiendo la experiencia esta. Y es muy bueno estar aquí. Nosotros de la salud con otras industrias, yo escuché atentamente lo que dijo Andrea y me alegró saber que las empresas tradicionales cada vez más entienden y ella como directora de sostenibilidad también tiene que estar feliz por eso. Al ver que su área es o deja de ser cada vez más adyacente, complementaria para ser central. No estamos hablando de producto. Yo fui director de una red hotelera de Latinoamérica y la antigua Star que hoy es Marriott. Y bueno, ¿de qué experiencia estamos hablando? ¿Cómo vamos a hacer con que nuestros clientes y consumidores perciban estas diferencias? ¿Sí? Nuestros empleados no se sienten abrazados por nosotros, aceptados. Necesitamos que vean que nosotros hacemos lo que decimos que vamos a hacer y la pandemia fue una gran oportunidad, pero para los que no son del área de la salud o no vivieron eso, o sea, estamos viviendo una verdadera tragedia estos últimos 2 años. Es una tragedia larga que se extiende. Y bueno, yo antes, claro, era niño y Enrique también un poco más joven, ¿no? Y bueno, en la década de los 80, 90, estuvo la pandemia de HIV. Aquí tenemos un médico principal referencia en esto, tratando a pacientes con HIV. Y en ese primer momento, para los que no trabajaban en el sector en aquella época, había mucho miedo de lo que podía pasar, de la fuerza del virus. Imagínense el miedo de los profesionales. Me acuerdo que las personas hacían vivos al principio de la pandemia, ¿no? Y tomando cerveza, la gente aplaudiéndole a los profesionales de la salud, y los profesionales también sufrieron bullying en el edificio, la gente no quería que se subieran al ascensor o que bajaran en el ascensor, se tenía que quitar el chaleco para que la gente no viera que trabajaban en hospitales, porque el profesional de la salud, o sea, nadie quería llegar, nadie quería acercarse a un profesional de la salud, y cuando la cosa, no, cuando la cosa empeoró un poco, claro. Así que nuestro papel aquí, eh, bueno, yo estaba en Estados Unidos, trabajamos con John Hopkins, después el ministro en aquella época, Mandetta, nos invitó con algunos hospitales para coordinar o ayudar a coordinar, porque estaba llegando toda la información de la OMS, y cuando llegué a Porto Alegre de ese viaje inmediatamente pusimos una carpa, contratamos 80 profesionales adicionales para hacer un aislamiento emergencial. O sea, realmente todos los esfuerzos los hicimos. En la primera fase de contagio comunitario fuimos los primeros a decir dónde había sido, decidimos protegernos y proteger a nuestros empleados plenamente. Cuando los laboratorios tradicionales empezaron a tener crisis de falta de suministros, invertimos casi 10 millones de reales
en la creación de un laboratorio propio para poder hacer nuestros diagnósticos. Entendimos también que, bueno, que no iban a dar abasto. Entonces empezamos también a proveer laboratorios para el Estado. Son algunos ejemplos de lo que hicimos con respecto a nuestro compromiso con la sociedad. O sea, el resultado no fue muy bueno, tuvimos muchos perjuicios, pero bueno, salimos más fuertes de esto. Nosotros salimos más fuertes de esto. Y tiene que ver con lo que ha dicho Andrea. Salimos más fuertes de esto. Hoy hay gente de otros estados que emigran a nuestra institución porque ven nuestra seriedad, nuestra fuerza, nuestra complejidad. Y para eso uno tiene que tener una cultura muy fuerte, ¿no? Una cultura donde uno tiene que estar relativamente preparado para este tipo de cosas. Una cultura de gestión de riesgos, pero una cultura de gente enamorada por la empresa, enamorada de la causa. El profesional de la salud ya es así, pero hay variaciones dependiendo de la institución. Puedo decir que la nuestra es así, hay un sentimiento de dueño, de apropiarse. El hospital de aquí tuvo que cambiar de nombre, se llamaba Deutsch Frankenhaus, y es de una población de emigrantes que vinieron para aquí. Antes se decía emigrantes, ahora le podríamos decir refugiados, gente que emigra por conflictos religiosos, hambruna, guerra, muchísimas cosas, conflictos éticos, siempre por algún motivo. Esas familias llegaron aquí, se juntaron, recordando que aquí en Río Grande do Sul, yo soy de Río, pero no había aquí, o sea, Río tuvo el 80% de las camas de Brasil, y bueno, por eso los estados se tienen que juntar para poder crear la institución a la que pertenecemos y tuvimos que cambiar de nombre a Moinhos de Vento porque en la Segunda Guerra Mundial los brasileños amenazaron entrar e invadir porque decían que aquí estaban los nazistas. Entonces, bueno, tuvimos que cambiar de nombre, se reinventó. Y por detrás de esto está el concepto de organización, el concepto de método, de sentido de pertenecer para representarse en una población que hoy es toda brasileña. Por mi nombre te das cuenta que, bueno, no soy alemán, soy de Río de Janeiro y árabe también. Lo que nos conecta son los valores, son nuestros valores, nuestras ganas de hacer el bien. Y estoy muy contento de notar que nosotros como hospital hicimos nuestra parte, pero veo la cantidad de empresas que plantaron una semillita con la perspectiva de la solidaridad. El brasileño no tiene una perspectiva, una gran perspectiva de donación, digamos. O sea, no es como el modelo americano, europeo de filantropía. Nosotros tenemos esa cuestión de perpetuar la riqueza, o sea, la riqueza que va de generación en generación. O sea, es parte de nuestro ADN, no vemos grandes donaciones de familias como vemos en otros países. Y yo me di cuenta de que en la pandemia, o sea, algunas semillitas se plantó, varias empresas que estaban haciendo esto, o sea, un pueblo naturalmente generoso. No estoy diciendo que el brasileño no es generoso, no, no, para nada, pero me di cuenta por primera vez, o sea, vi por primera vez familias, herederos, empresas participando activamente en un movimiento de fraternidad y también de ayuda al prójimo. Pasó mucho tiempo, 2 años. Espero que los aprendizajes permanezcan, que podamos tener más, una estructura más profesional en la salud, que podamos tener familias más solidarias, más empáticas, que escuchan más, porque al fin y al cabo los productos se van, los productos que están ahí hoy, con excepción de Coca-Cola, pocos productos sobreviven a lo largo del tiempo. Entonces los productos se van, pero la marca
el propósito permanece. El ADN nos conecta. Muchísimas gracias, Mohamed. Muy claro todo lo que nos has dicho. Entendemos las iniciativas de Moinho do Vento y son muy importantes. Han sido muy importantes especialmente en los últimos 2 años para poder entender, ¿no? Y combatir la pandemia. Voy a pasarle la palabra ahora al otro colega. Creo que viene de uno de los sectores que más ha sufrido, ¿no? Todos los que están en esa cadena, turismo, turismo de negocio, de ocio, de todo. Y creo que va a poder hablar de una experiencia muy interesante. Cuando las cosas se ponen complicadas, a veces es ahí cuando surgen las mejores ideas. Y es como lo que dijeron también los otros dos colegas, que tiene que ver con organizaciones que son líderes y su posicionamiento y cómo, qué hacen cuando están enfrentándose a contextos como los que nos enfrentamos estos últimos 2 años. Muchas gracias, gracias, sensacional estar aquí con ustedes. Qué buena clase nos dieron Andrea y Mohamed. Realmente no tengo palabras. Fueron brillantes sus presentaciones. Mohamed, nosotros estamos asumiendo un hotel enfrente a tu hospital, Moinho Juventus, y ustedes realmente son una referencia. Y bueno, Coca-Cola es una marca circular, ¿no? Entonces es un placer realmente ser parte de este panel. Voy a compartir algunas ideas, algunas cosas que ocurrieron y un poco del cronograma. Y también voy a dar un paso atrás para contarles un poquito sobre nuestra industria y qué pasó con la famosa pandemia. Un año antes de la pandemia, la industria de hotelería, de turismo, de viajes, era una de las pocas industrias que crecía más del 10% por mes hace más de 10 años. Por eso en el mundo es conocida como la industria bendecida, Blessed Industry. Nuestra huella mayor es en Europa. Tenemos presencia mundial en hospedaje, hotelería, ¿no? Es muy fuerte. Así que veníamos viviendo un momento interesante y ya van a entender por qué estoy hablando de esto, hablando de 2019, ¿no? Teníamos resultados sensacionales, muchísimas innovaciones. Podría estar horas hablando sobre las innovaciones y todo lo que logramos. Así que parecía que íbamos a tener un 2020 increíble. Empezó enero de 2020 y la industria del turismo y hotelería está muy conectada o sea, el turismo del ocio y de negocios están muy vinculados. Cuando a las empresas les va bien, tenemos a todo el mundo viajando por trabajo, por ocio, ¿no? Hay congresos de todo. Y como empresa terminamos absorbiendo mucho este movimiento. Tuvimos un enero muy bueno. Y bueno, después empezó el tema de COVID-19, que iba a pasar y teníamos muy bien estamos muy establecidos en Asia, en China, empezamos a recibir información completa desde diciembre, ¿no? Cuando ya había empezado enero 2020 y bueno, pensábamos que obviamente iba a llegar a Brasil en algún momento, entonces empezamos a prepararnos para eso. Algo muy relevante es que íbamos a distribuir buenos dividendos en el año. Y la empresa sediada en París ya tomó la gran decisión después de la tercera semana de marzo, llegando a abril, de que no íbamos a distribuir dividendos y creamos un fondo. Pero ¿y qué hicimos con ese dinero? Bueno, vimos
qué habíamos estado haciendo los últimos 5 años. Y aquí voy a decir, como dijo Andrea, nosotros pusimos a las personas en el centro de la empresa. Hace 5 años que pusimos a las personas, la experiencia de las personas, como dijo Mohamed. Nosotros no vendemos una noche en el hotel, vendemos una experiencia, un sueño, el recibir, el abrazar, la, y hasta la soledad también bien tratada en nuestros hoteles. Nosotros hablamos de seres humanos como colaboradores, como empleados, como gente. A mí siempre me trataron diferente. Tenemos procedimientos, folletos, tenemos hasta un programa muy bonito. Yo estaría horas hablando, que se llama Harvest, donde todos los colaboradores y yo siendo vicepresidente también trabajo en esto y tenemos al corazón y a un artista en cada colaborador. Es un artist. En marzo, abril, mayo, el 85% de nuestros hoteles cerraron. Imagínense que es como tener aviones en el suelo. La economía se cerró y pocos hoteles en el mundo fueron cerrados por ley. La mayoría fueron por cuestiones económicas. Aquí, el 90% de los hoteles con cero de ocupación. Estábamos preparados para un año lleno, pleno, y tuvimos que mirar el negocio, las personas. Entonces hicimos ese fondo que estaba a disposición de todos los empleados y todos los parientes de los empleados que necesitaran algún tratamiento y no tuvieran el dinero. Nosotros íbamos a cubrirlo. Tuvimos márgenes muy pequeños de tratamientos porque nosotros asumimos todo. No preguntamos, lo pusimos a disposición y tenemos 8 hubs en el mundo y los 8, o sea, y este fondo cubría a estos 8 hubs. Y entonces también descubrimos, yo no soy, disculpen, se está cortando el sonido del orador. ¿Qué sabíamos de verdad? Una cosa, que las personas tenían mucho miedo, entonces teníamos que intentar trabajar para poder mitigar ese miedo. Y lanzamos una serie de acciones. Una de las cosas más bonitas e interesantes es que Accor terminó implementando un sistema de protección a la mujer, o sea, la gente empezó a trabajar en casa y aumentó mucho la violencia doméstica. Y no fue solo contra la mujer, también contra el hombre, pero no hace falta hablar de eso. Nosotros entonces tratamos de proteger y de cuidar a estas personas y nosotros tenemos muchos hoteles cercanos a los hospitales y nosotros transformamos hoteles nuestros en centros de acogida para médicos, equipo médico, que no podían irse a casa porque no podían subir al ascensor, porque sufrían bullying por los vecinos, entonces se quedaban en nuestros hoteles y muchas veces traíamos a la familia a visitar, ¿no? Al médico, al enfermero, otra vez, siempre pensando en el ser humano, de forma muy intensa. Y bueno, la cosa fue evolucionando. Tenemos muchas medidas, ¿no? Como ya les mencioné, pensamos en cómo transformar nuestros hoteles en algo que ayudara a la sociedad, una herramienta para la sociedad, ¿no? Y ese fondo que les mencioné. Y quería mencionar también un último punto que me pareció muy interesante. Cuando no sabíamos cuál era el camino, o sea, no quedaba muy claro
cómo era el tema de la vacuna, fármacos, era un terreno medio complicado y pensamos cómo vamos a hacer para mitigar el impacto, para darle seguridad a las personas. Teníamos que trabajar el miedo, el pavor. Y entonces dijimos, bueno, vamos a traer a una empresa de seguros a Brasil. Entonces se hizo un programa mundial con la mayor empresa de seguros del mundo que vino a Brasil. Entonces la gente se podía quedar hospedada en nuestros hoteles y si tuvieran alguna tos y si le daba vergüenza llamar y pedir fármacos o no sé. O sea, por ejemplo, yo el otro día estaba viajando, tosí y me moría de vergüenza y la verdad es que me había atorado, no estaba tosiendo por COVID, pero bueno, la gente tiene miedo, ¿no? Y entonces les ofrecíamos una consulta en línea gratis y eso se lo ofrecíamos al cliente, pero no fue suficiente, hicimos más, creamos protocolos. Los brasileros son muy rápidos, ¿no? Porque se adaptaron, todos eran especialistas en protocolos y no es de limpieza, es de higienización. Creamos protocolos, trajimos profesionales, creamos un comité técnico de profesionales, o sea, los principales especialistas de varios temas. Yo trabajo mucho con aire acondicionado, ¿no? En los hoteles, entonces, bueno, trabajamos para crear protocolos y también informamos al mercado porque queríamos poder brindarles seguridad a todos y que todos supieran que podían quedarse en los hoteles. No hubo una buena respuesta y pensamos, bueno, ¿cómo vamos a mitigar esto? Y dijimos que no solo estábamos haciendo lo correcto, que no solamente estábamos tratando de descubrir lo que es correcto para poder ofrecerle al colaborador y al cliente lo mejor que podíamos ofrecerle, sino que además nos auditaba una referencia internacional que le decía, o sea, esto le decía al cliente, tú que eres de João Pessoa, quieres venir a San Pablo, o tú de Porto Alegre, quieres venir, puedes quedarte en nuestro hotel porque es seguro. O sea, siempre pensando en el ser humano, sea cliente, sea empleado, sea lo que sea quien sea. Si lo necesitaban, nosotros queríamos ofrecerle la mano y eso es fundamental. Ese es el primer mensaje muy importante y muy fuerte y yo realmente vi un movimiento muy fuerte de varias empresas, de varias personas y creo que nosotros salimos más humanos de esta pandemia. El mensaje aquí es que salimos más humanos. Claro que puedo hablar de muchas innovaciones, tenemos muchas innovaciones. Entonces, el punto ahora es decir que esta pandemia nos hizo cada vez o aún más humanos. Nosotros profundizamos más en eso y fue clave para que saliéramos o estemos en camino de salir de esta pandemia. Estos son mis mensajes para nuestro talk. Es un mensaje muy relevante, importante, una experiencia importante de una red grande y muy respetada en nuestro país. Nosotros ahora tendremos como 20 minutos para discutir algunos temas y profundizar en algunos puntos que ustedes trajeron y otros que pensamos que sería interesante y también para animar nuestra conversación porque estamos aquí hablando en un panel con tres profesionales que representan organizaciones muy relevantes y que tienen una experiencia propia en cuanto gestores muy importantes también. Yo quisiera escuchar de ustedes cuáles son las habilidades, competencias, nuevas habilidades y competencias que ustedes piensan que necesita desarrollar un ejecutivo o ir en búsqueda en este nuevo momento para poder manejar estos temas relacionados con la crisis y poder ejercer mejor su actividad ejecutiva. ¿Hay algo nuevo?
con que se identificaron, algo que ya existía, pero que hubo que desarrollar o reforzar en la actividad profesional, en aquellos que lideran ustedes. Yo quisiera escucharlos porque hay un punto en común en la charla de los tres, que es el tema de volver o dirigir más su actividad a las personas, poner a las personas en el centro de la atención como clientes, como colaboradores, como aliados, incluso como competidores. Nosotros vimos alianzas muy interesantes en la gestión de esta crisis en los últimos 2 años, pero ¿qué es en la visión de ustedes que tenemos que cuidar y mirar más como profesionales, como ejecutivos en las industrias que representan ustedes? ¿Alguien quiere comenzar? Siéntase a gusto. Yo puedo hablar. Dos cosas que me parecen importantes. La primera es empatía. Serían tres en realidad: empatía, y también ponerse, que es también ponerse en el lugar del otro, poner al otro en el centro. La empatía siempre ha existido, es muy importante. Lo segundo, y me parece muy importante en la gestión con de esto, la pandemia se está extendiendo mucho en mi equipo. Es así, será verdad para todos ustedes también. Se sabe poner como vulnerable. Solemos decir en Coca que es no pasa nada cuando no se está bien, porque hay días en que una no quiere abrir la cámara, que está cansada. Entonces se habló de la violencia hacia las mujeres en el periodo de pandemia. Esto es verdad, no solo la violencia, como la sobrecarga. Muchas veces las mujeres al trabajar en casa tuvieron que hacer la comida, limpiar la casa y olvidarme la ayuda que tenía. Yo seguí pagando la muchacha que me ayudaba, pero yo seguí pagándola, pero ya no pude contar con ella. Es muy importante mirar el estrés, el famoso burnout, y me encanta esto que es la colaboración radical. Enrique mencionó, hemos hecho diversos programas, siempre nos ha gustado trabajar con la competencia, hacemos muchas cosas con Anverb, con otros, y es muy bueno cuando las personas se unen en la preservación ambiental, pacto social, y en la pandemia hicimos un programa eh, para este apoyo. Entendimos que la dificultad del cliente de Coca era el mismo de Nestlé, Ambev, Heineken. 8 empresas se unieron, competidoras directas, y creamos el movimiento llamado Nosotros, un gran fondo con condiciones especiales, apoyo, etcétera, diversas capacitaciones para la reanudación, para que aquel pequeño negocio no muriera. Muchos cerraron. El impacto para el pequeño comerciante fue muy grande. Entonces, eran estos puntos que quería resaltar. Yo estoy de acuerdo con André. Yo iba a decir algo similar. Yo perdí a muchas personas aquí en mi hospital. Quizás en Mater Dei ha pasado lo mismo. Muchas personas desistieron. Nosotros estimamos que muchos médicos, aparte de que se expusieron y expusieron sus vidas éticas, médicos y profesionales de la salud, de muchos médicos más ancianos que tendrían otra jornada por delante, abandonaron sus carreras. Yo he perdido a muchos ejecutivos, muchas personas cambiaron su vida. Estoy en Porto Alegre, hace frío aquí en Río Grande do Sul, y muchos gauchos migran a Santa Catarina, no que sea caliente, pero bueno, es un tiempo mejor, y mucha gente migró para buscar calidad de vida. Muchos técnicos de enfermería que antes trabajaban doble jornada, ahora hacen solo una, muchas relacionadas con la guardería, la escuela de los hijos, y muchos tenían miedo a salir, muchos perdieron sus familiares, y lo que cambió es que hemos perdido a muchos, y esto
iba a requerir otras habilidades porque muchas personas iban a vivir con menos dinero. No sé si estamos listos para hacer gestión de personas como los países de primer mundo. Recordemos Latinoamérica, a excepción de las multinacionales, no hay recursos humanos, hay departamento personal en ellas. Sí, ordenaba que se pagara porque hay un ejército de desempleados en donde sale uno y el otro entra. Entonces, estamos muy acostumbrados a contratar a las personas eh, como patrones. Esto es una realidad en los países en desarrollo y se ocurre un movimiento de ingresos básicos, de cambio de vida, de que las personas vayan al interior que quieran una jornada mejor. Estamos listos para ayudar a estas personas, liderarlas. Entonces, tengo que ver cómo puedo ser un tipo de líder en que las personas quieran entregar su competencia a nosotros, quieran estar con nosotros y quieran entregar su trabajo por una necesidad, no solo de tener el empleo, sino por su propio crecimiento. La pandemia nos trajo eso. Yo veo una generación más joven replanteándose los modelos, el concepto, el trabajo híbrido, incluso en las instituciones de salud, es algo que de hecho me ha afectado. Yo perdí 20% de mi equipo de trabajo que, bueno, y teniendo en cuenta que es un equipo muy técnico y nuestro sector es muy cualificado, no es algo que se puede reemplazar. Y esto es una tragedia, una hecatombe. Entonces tenemos que reinventarnos y en Latinoamérica incluso saber cómo es que haremos para atraer a las personas y que ellas quieran quedarse en nuestras empresas por lo que representamos y también recordar que las personas, quiénes son los directores o ejecutivos que van a presentarnos y liderar cuando nosotros no estamos viendo. Esto es válido para mí también. Es esto lo que tenía de aprendizaje, esto es lo principal. Muy bien, Paulo, muchas gracias. Excelente, excelentes planteamientos también. Yo voy a hacer un rearreglo aquí de lo que he escuchado de su pregunta, su planteamiento y voy a decirlo de una manera muy clara y no tan contundente. ¿Y por qué se lo digo de esta manera? Porque yo pienso que estamos en un momento muy fuerte de transformación. Yo pienso que todos nosotros estamos cambiando, estamos viviendo un momento muy crítico y lo más importante de este ejecutivo de ESG es tener la sensibilidad de que estamos en un momento de transformación y aquellas respuestas que nosotros teníamos desde hace años que fueron exitosas, que eran casi reglas, leyes, sin duda deben resignificarse. Nosotros tenemos que resignificarnos. La comunicación con nuestro colaborador, con nuestro partner, con nuestro proveedor. Muchas veces nos olvidamos del proveedor y como dijo muy bien Mohamed, nosotros trabajamos solo como patrones, como jefes, como voces de estos proveedores, que son seres humanos también que están allí sintiendo el mismo dolor que nosotros, o incluso peor a veces, sin ninguna garantía. Y bueno, yo pienso que esta es la característica de este ejecutivo, de esta persona que está allí liderando este nuevo momento que estamos viviendo, es saber resignificar, encontrar nuevas respuestas, tener mucha sensibilidad. Nosotros tenemos un equipo muy voluminoso. Yo no puedo decir que es grande o pequeño porque es muy relativo esto. Nosotros somos más, un poco más de 20,000 colaboradores antes de la pandemia, éramos, ¿no? Y hubo un turnover, una rotación importante durante y ahora, después de la pandemia, tenemos que tener mucha sensibilidad para comunicar y tratar de manera coherente para entender estos nuevos hábitos. Es increíble. Yo voy a compartir con ustedes una persona brillante de mi equipo que decidió pasar por un momento muy agudo, por perder a un familiar. Ah, no, yo voy a atacar, me dijo, porque yo necesito calidad de vida. Yo siempre
hice todo bien en mi vida, perdí y ahora sufrí mucho y quiero disfrutar un poco de la vida. Y entonces tengo que tener esta idea de qué voy a hablar con esta persona. Es muy importante esta reflexión. Yo sé que es un ejemplo muy, o parece muy sencillo, pero ¿qué termina por transmitir este momento contundente? Yo diría entonces que una o dos características fundamentales para este nuevo líder, para este ejecutivo, es la sensibilidad, el poder de comunicación y saber que nosotros estamos en proceso de resignificación de aquellas verdades que eran tan contundentes hace poco tiempo, se resignificarán y se transformarán. Gracias, muy bueno. Bueno, una pregunta más que me parece que es importante o bueno traer es la siguiente. Todas las organizaciones fueron impactadas en lo que tiene que ver con su actividad principal con ocasión de esta crisis, pero nosotros estamos tratando aquí de 3 organizaciones que son líderes en sus sectores y como una organización líder que no se omitió por ocasión de la crisis, como fue el caso de estas 3, hicieron y para equilibrar la necesidad de la salud de los negocios con las necesidades de posicionarse favorablemente a la sociedad, la comunidad y ser una asociación aliada, por lo tanto líder en este momento. ¿Quieren profundizarlo? ¿Cómo equilibrar estos dos platos en realidad que muchas veces no son fáciles de eh, gestionar en el momento en que veíamos el dinero, el flujo de dinero reduciéndose y las obligaciones siguiendo, nómina, impuesto por pagar, claro, hubo alguna flexibilidad en cuanto a eso, al mantenimiento del empleo. El gobierno creó mecanismos para que esto de alguna manera pudiera contemporizarse, pero aún así nosotros no sabíamos por cuánto tiempo la etapa o la fase más aguda de la crisis duraría. Pero cómo equilibrar estos dos aspectos y cómo posicionarnos ahora en cómo o en cuanto organización líder, que es el caso de las 3 que están aquí representadas por ustedes. ¿Quiere empezar a hablar, Paulo, de esta vez? Sí, puede ser. No es nada sencilla su pregunta, su planteamiento. De hecho, es necesario equilibrio. Yo voy a ser muy claro con la decisión que tomamos en aquel momento que íbamos a hacer. Y yo también sumé a mi primera respuesta el plan de 2020. Es un resultado que preparamos durante muchos años. Preparamos la empresa por muchos años para realizar y lo íbamos a realizar y de manera contundente. Y nosotros encontramos que estas informaciones o esta información es pública, entonces pedimos autorización a nuestro consejo y luego publicamos, porque es una empresa de capital abierto que cotiza en la bolsa de país, en donde hay un liderazgo muy generoso y nosotros decidimos mirar hacia adentro y hacia el sector. Nosotros nos dedicamos a eso, fue un año muy difícil, el resultado de la empresa, si usted inserta en Google cuál fue nuestro resultado en 2020, fue un resultado muy negativo, esto es público, pero fue una decisión tomada, aprobada y pública de que nosotros miramos al ser humano, el cuidado de nuestros colaboradores, de clientes, de los proveedores. En 2021 estamos trabajando en una recta ascendente y el impacto de la ciencia. Y cuando yo digo ciencia, es todo lo que viene junto con la ciencia, la vacuna, los medicamentos, todo eso, que son una bandera que Cron, de hecho, levanta de manera muy clara y muy comunicada. Entonces, nuestros resultados están sucediendo de manera moderada y nosotros esperamos tener un último trimestre bastante razonable. Pero aquí estoy cuidando las palabras
para decirles lo siguiente: año 2020 muy difícil, resultado muy negativo. Hubo una decisión de la compañía de que los resultados no vinieron, y en 2021 nosotros estamos tratando de hacer un resultado de 0-0. No es nada fácil. 2022, 2023 es la recta ascendiente que queremos surfear y estamos trabajando para eso. Tenemos otros 3 minutos de nuestro panel. Yo quisiera, con la mayor objetividad posible, escuchar a Andrea y Mohamed también, y vamos caminando al fin de este evento, pero por favor. Bueno, voy directamente al grano. Coca-Cola es una empresa que lleva 136 años en el mercado. No es la primera pandemia, hemos sobrevivido, pasamos por 2 guerras mundiales, innumerables guerras locales, gripe española, ahora esta pandemia terrible. Y yo pienso que el secreto para este equilibrio es no mirar solo el año 2020, porque quizás las empresas digitales han explotado en vender recursos para poder comunicarnos, vender y trabajar en los últimos 2 años. Es difícil una empresa que tuvo un buen resultado en 2021. 2021 no fue, o perdón, 2020 no fue bueno para nadie. 2021 estamos entendiendo cómo será, pero no se debe mirar las décadas, sino mirar el futuro y aprovechar el momento para prepararnos. ¿Cómo nosotros nos capacitamos? Porque las ventas de Coca-Cola después de esta pandemia no será igual. Hoy tenemos mecanismos digitales, otro tipo de entrega. El comportamiento del consumidor en cuanto al consumo de alimentos y bebidas cambió radicalmente. Entonces, la preocupación por la salud, todo esto impacta en nuestro negocio. Aprovechar entonces este periodo para aprender, absorber, hacer cambios importantes, sabiendo que más adelante nosotros vamos, como decimos, salir de esto todos más fuertes, como organización y como personas más adelante. Yo creo mucho en esto. Muy bien, Mohamed. Bueno, me gustaría agradecer la invitación para participar. He aprendido mucho de los colegas y gracias a ti por la moderación. Y quería felicitar a FIS también. Y estoy de acuerdo con mis colegas. La crisis y también el perjuicio están conectados. Y más en la estrategia de largo plazo. Ningún inversor en bolsa, no sé quién es el accionista minoritario, mayoritario, ¿no? de Coca-Cola, pero bueno, no están preocupados con la ganancia del año. Todos se preocupan por eso, pero bueno, lo más importante es la jornada a largo plazo. Nosotros también vamos a cumplir como 100 años de empresa. Mater Dei también tiene una gran historia, ¿no? Que es parte de la construcción de Minas Gerais moderna. Así que nuestra jornada es una jornada a mediana y largo plazo, y nuestra principal fuerza como ejecutivos y como empresa es tener accionistas y socios y asociados, consejeros y aliados que entienden que nuestro papel aquí tiene que ver con una jornada de reinvención, o sea, emerger más fuertes, ¿no? Y reinventarse y renovar, sea Coca-Cola, sea Mater Dei, o sea, cómo vamos a reinventarnos. No solo como empresa, sino como individuos, como sociedad. Y siempre con un proyecto de país. O sea, hablando de Brasil, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto de aquí a 5 años? ¿Cuál es el plan de vuelo? ¿A dónde queremos llegar? Tenemos que parar de pensar en los superhéroes. Nosotros no somos superhéroes. Hay un proyecto de país y a las empresas les digo también que hay que hacer una jornada de 5, 10, 20 años pensando en un mediano plazo. Bueno, muchas gracias por todo y bueno, le deseo
mucha suerte y éxito a nuestro país y a nuestras empresas. Quién sabe, no podemos tener más ejecutivos y empresarios ciudadanos, ¿no? En el futuro, que estén viendo, o sea, siempre prestando atención a su negocio, pero también prestándole atención a la comunidad, a las necesidades de la sociedad y así generando más valor para sus propios negocios. Bueno, fue una hora súper interesante, muy productiva, muy buena. Muchas gracias a Andrea, Mohamed y Pablo por todo. Contribuyeron muchísimo y felicitaciones por el trabajo también. Vamos a terminar el panel y les cedo la palabra a la organización del evento. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y todas. Gracias, adiós.